2 hermanas Apache me fueron entregadas como esclavas, hice lo impensable. El sol se levantaba lentamente sobre las colinas del territorio fronterizo, tiñendo de dorado los campos secos y las casas de madera que apenas resistían el paso del tiempo. Entre los asentamientos dispersos, vivía un joven llamado Daniel, un hombre de mirada tranquila y manos acostumbradas al trabajo duro. Su familia había llegado hacía varias generaciones, buscando nuevas oportunidades, tierras que cultivar y un lugar donde dejar su huella. Sin embargo, en aquel entorno, la vida nunca era sencilla, y los días transcurrían entre el esfuerzo por sobrevivir y la constante presencia de historias que mezclaban miedo y respeto hacia los pueblos indígenas que vivían cerca. Daniel había crecido escuchando relatos de aventuras, de encuentros entre colonos y nativos, de alianzas y conflictos que parecían sacados de otra época. A menudo, se encontraba pensando en aquellos relatos mientras caminaba por los senderos polvorientos, observando el cielo despejado y la vasta extensión de terreno que se abría ante sus ojos. Para él, la vida era sencilla pero exigente, había que trabajar la tierra, cuidar de los animales y proteger lo que se tenía. Sin embargo, en el fondo de su corazón, había un sentimiento de inquietud. Sabía que el mundo que conocía no estaba completo y que, a menudo, las historias que contaban los adultos dejaban fuera lo más importante, las vidas reales de las personas que vivían allí, personas que sufrían, que soñaban y que deseaban libertad. Un día, mientras caminaba hacia el río para traer agua, Daniel escuchó un rumor que lo hizo detenerse en seco. Un grupo de colonos hablaba en voz baja, con un tono que mezclaba sorpresa y preocupación. Al acercarse con cautela, pudo distinguir lo que decían: 2 hermanas Apache habían sido entregadas como esclavas. La noticia lo dejó paralizado por un instante. No podía imaginar cómo alguien podía entregar a otra persona, a niñas o jóvenes que tenían sus propios sueños y miedos, para que vivieran bajo la autoridad de alguien más, sin posibilidad de decidir sobre sus propias vidas. El joven se sentó en una roca cercana, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Se preguntaba cómo serían esas hermanas, cuáles serían sus nombres, qué edades tendrían, qué les habría pasado para llegar a esa situación. Su mente comenzó a llenar los vacíos con imágenes: 2 jóvenes de rostros serios, ojos llenos de curiosidad y miedo, caminando bajo la vigilancia de adultos que no mostraban compasión. La injusticia de aquello le quemaba el corazón. Daniel había escuchado hablar de la esclavitud en la región, pero hasta ese momento no lo había sentido como algo real, algo que tocara de cerca la vida de personas de carne y hueso. Ahora, la realidad le golpeaba con fuerza. Mientras el sol avanzaba en el cielo, Daniel decidió que necesitaba conocer más sobre ellas. No se trataba solo de curiosidad, sentía que había algo dentro de él que no podía ignorar. La idea de que alguien más controlara la vida de esas jóvenes lo llenaba de una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que su propio poder era limitado, era solo un joven en un asentamiento pequeño, rodeado de normas y costumbres que él no podía cambiar solo. Sin embargo, había algo que sí podía hacer: observar, aprender y prepararse para actuar si surgía la oportunidad. Los días siguientes, Daniel comenzó a prestar atención a los movimientos del grupo que había recibido a las hermanas. Caminaba por los senderos cercanos, siempre a cierta distancia para no ser notado, pero lo suficientemente cerca para ver cómo las jóvenes trabajaban, cómo se movían y cómo miraban a su alrededor con cautela. Podía notar que, a pesar de la dureza de la situación, había en ellas una fuerza silenciosa, un espíritu que no se había quebrado. Sus ojos transmitían inteligencia y resiliencia, y Daniel sentía que cada mirada era un recordatorio de la injusticia que había presenciado. A medida que pasaban los días, Daniel comenzó a hablar consigo mismo sobre lo que veía. Se preguntaba cómo habría sido su vida si él estuviera en el lugar de ellas, obligado a obedecer sin poder decidir, sin poder soñar más allá de lo que otros decidieran por él. Esa reflexión lo hizo sentir aún más conectado con las hermanas, aunque nunca las hubiera conocido directamente. Su empatía crecía con cada momento que pasaba observando, y la idea de que merecían algo mejor se convirtió en un pensamiento constante en su mente.
Una tarde, mientras el viento movía suavemente las ramas de los árboles y el cielo comenzaba a teñirse de naranja, Daniel vio algo que lo hizo detenerse por completo. Una de las hermanas Apache se acercaba al río, sola, con cautela pero sin dejar de mirar a su alrededor. Era la primera vez que la veía sin la presencia de los adultos que la supervisaban. Su corazón latía rápido. Esa oportunidad, aunque pequeña, podía ser significativa. Sin embargo, también sabía que no podía actuar precipitadamente. Debía entender el terreno, la rutina de los colonos y las posibilidades reales de intervenir de manera segura. Su determinación crecía, pero también lo hacía la necesidad de ser inteligente y paciente. Esa noche, Daniel no pudo dormir. Se levantó varias veces, caminando por la habitación de madera donde dormía, pensando en estrategias, en cómo acercarse sin generar sospechas y en cómo ganarse la confianza de las jóvenes. Cada idea que surgía en su mente parecía una chispa de esperanza, y al mismo tiempo un recordatorio de lo difícil que sería actuar en un mundo donde las reglas no siempre eran justas. Sin embargo, en el fondo, había una certeza que lo impulsaba: no podía quedarse de brazos cruzados mientras otros sufrían injustamente. Los días continuaron, y con ellos, la rutina de observación se convirtió en un hábito. Daniel aprendió los horarios, los lugares por donde las jóvenes caminaban y las tareas que realizaban. Descubrió pequeños detalles que le daban pistas sobre su carácter y sus habilidades. Una de las hermanas era más reservada, pensativa, mientras que la otra mostraba una curiosidad viva y una energía que parecía difícil de contener. Daniel se maravillaba de su resiliencia y de la manera en que, a pesar de todo, mantenían su dignidad intacta. Finalmente, Daniel comprendió algo importante: aunque él no podía cambiar el mundo de un día para otro, podía convertirse en un aliado silencioso, alguien que observara, aprendiera y esperara el momento adecuado para actuar. Esa decisión, aunque simple en apariencia, representaba un compromiso moral profundo. No se trataba solo de liberar a las hermanas, sino de reconocer su humanidad y de estar dispuesto a defenderla, aun cuando los riesgos fueran grandes. Esa convicción se convirtió en su motivación principal, y a partir de ese momento, cada acción, cada pensamiento, giraba en torno a cómo podría ayudar de manera efectiva. Así terminó la primera parte de la historia de Daniel, un joven que comenzó solo como un observador, pero cuyo corazón ya había tomado partido. Las hermanas Apache, sin saberlo, habían despertado en él un sentido de responsabilidad y empatía que lo guiaría en los días y semanas siguientes, marcando el inicio de un camino difícil pero lleno de significado. En medio del sol, la tierra seca y los caminos polvorientos, Daniel se preparaba para enfrentar decisiones que pondrían a prueba su coraje y su determinación, sabiendo que la vida de otros dependía, en parte, de su propia valentía. Daniel ya no podía pensar en otra cosa. Cada amanecer le recordaba la imagen de las dos hermanas Apache, sus movimientos cuidadosos, sus miradas que parecían medir el mundo con precaución y desconfianza. Había algo en ellas que lo conmovía profundamente, algo que lo hacía preguntarse sobre la vida que habían dejado atrás y sobre cómo habían llegado a ese lugar. Su curiosidad y empatía lo llevaban a pasar horas observando desde la distancia, sin ser visto, aprendiendo cada pequeño detalle de sus días. Las hermanas, aunque jóvenes, demostraban una inteligencia sorprendente. Se movían con cautela, como si cada acción tuviera que ser calculada para evitar problemas, pero al mismo tiempo mostraban momentos de alegría, aunque tímidos, que se escapaban entre sus responsabilidades. Daniel notaba estos destellos con atención, una sonrisa rápida cuando lograban terminar una tarea, una mirada divertida entre ellas, un gesto de complicidad que revelaba un lazo profundo. Para él, esos pequeños instantes eran una ventana a su humanidad, algo que lo hacía sentir aún más conectado y responsable. Un día, mientras recolectaba leña cerca del río, Daniel vio cómo las hermanas interactuaban con la naturaleza a su alrededor. La mayor recogía ramas secas con cuidado, observando cada curva y cada textura, mientras la menor se detenía a mirar el agua, fascinada por los reflejos del sol y el movimiento de los peces. Era como si, a pesar de todo,
encontraran momentos de belleza en medio de una vida difícil. Daniel se sentó detrás de un arbusto y observó sin ser visto, admirando su habilidad para adaptarse y mantener la curiosidad por la vida. Se dio cuenta de que esas pequeñas alegrías eran su manera de resistir, de conservar un sentido de libertad interior, aunque el mundo les hubiera negado la externa. A medida que pasaban los días, Daniel empezó a intentar comprenderlas más allá de lo superficial. Se preguntaba cómo serían sus nombres, sus sueños, sus miedos. Imaginaba historias de su infancia, juegos en los campos abiertos, cuentos contados por sus padres, canciones que quizás habían escuchado mientras la luz de la tarde iluminaba sus hogares. Aunque no podía conocer todos los detalles, su imaginación le permitía acercarse a ellas de manera más humana, como si cada pensamiento lo preparara para ser un amigo, un aliado y un protector en caso de que surgiera la oportunidad. La rutina de las hermanas también le enseñaba algo sobre la resistencia silenciosa. Daniel observó cómo, a pesar de la vigilancia y de las tareas asignadas, siempre encontraban formas de ayudarse mutuamente. La mayor enseñaba a la menor a moverse de manera más eficiente, a proteger sus manos de las quemaduras del sol, a recoger agua sin derramarla. La menor, a su vez, compartía risas y curiosidad, recordándole a la hermana mayor que incluso en la dificultad, la alegría era posible. Daniel comprendió que esa solidaridad era su fuerza más grande, un vínculo que las mantenía unidas y les daba valor para enfrentar cada día. Un día, mientras caminaban por el sendero que llevaba al pueblo, Daniel escuchó un comentario de los colonos que lo hizo detenerse. Hablaban de vender a las hermanas a otra familia en una región distante, mencionando fechas y precios como si se tratara de objetos. La voz de los adultos era indiferente, carente de emoción, pero para Daniel, las palabras eran un golpe directo al corazón. Sintió una mezcla de rabia contenida y determinación, no podía permitir que esas jóvenes fueran desplazadas, separadas o sometidas a un destino que él consideraba injusto. Era la primera vez que sintió que debía hacer algo más que observar, debía prepararse para intervenir, aunque todavía no supiera cómo. Mientras planeaba, Daniel también notó algo que le dio esperanza, las hermanas comenzaban a confiar en ciertos espacios del entorno. Había momentos en los que se alejaban ligeramente de la vigilancia, caminando hacia la orilla del río o explorando senderos menos concurridos. Daniel se dio cuenta de que esas pequeñas libertades eran oportunidades para acercarse con cuidado, sin causar miedo ni alarma. Debía ser paciente, entender los tiempos y aprender los hábitos de las jóvenes. Sabía que cualquier acción apresurada podría ponerlas en peligro, así que cada movimiento debía ser estratégico y considerado. Con el paso de las semanas, la relación de observación de Daniel se volvió más profunda. Comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, como la mayor acariciaba suavemente el cabello de la menor al final del día, como ambas se protegían de la luz del sol con gestos instintivos, como compartían silencios que decían más que cualquier palabra. Cada detalle era una pieza del rompecabezas que formaba su comprensión sobre ellas y su mundo. Daniel entendió que no se trataba solo de liberar a las hermanas, se trataba de respetar su individualidad, sus emociones y su capacidad de decidir sobre su propio destino. Un día, mientras el sol estaba alto y el calor comenzaba a sentirse en la piel, Daniel notó que las hermanas habían comenzado a realizar una tarea que él nunca había visto, dibujaban en la tierra con palos, haciendo formas que parecían símbolos o juegos. Daniel se acercó un poco más, sin ser visto, intentando interpretar lo que hacían. La mayor parecía concentrada, dibujando figuras con cuidado, mientras la menor imitaba sus movimientos con entusiasmo. Daniel comprendió que incluso en circunstancias difíciles, las personas encuentran formas de expresarse, de comunicarse y de mantener viva su creatividad. Esa observación lo llenó de admiración y reforzó su determinación de protegerlas. La noche llegaba con un silencio especial en el asentamiento. Daniel regresaba a su casa, reflexionando sobre cada movimiento de las hermanas. Sabía que la comprensión que había adquirido no se trataba solo de curiosidad, era preparación. Cada gesto,
cada mirada, cada acción tenía un significado, y él debía estar atento para reconocer oportunidades y peligros. Comenzó a anotar mentalmente los patrones de rutina, los lugares donde se sentían seguras y los momentos en que la vigilancia era menor. Su mente se convirtió en un mapa detallado de posibilidades, un espacio donde la estrategia se mezclaba con la empatía y el respeto. En una de esas noches, mientras miraba las estrellas, Daniel pensó en cómo la vida podía ser tan injusta y, al mismo tiempo, tan resiliente. Las hermanas Apache, sin pedirlo, le habían enseñado sobre la fuerza interior, la paciencia y la solidaridad. A través de su observación, Daniel descubrió que incluso en las situaciones más difíciles, las personas podían mantener su dignidad y su humanidad. Esa lección lo transformó, preparándolo para los desafíos que vendrían y fortaleciendo su compromiso de no quedarse de brazos cruzados. Con cada amanecer, Daniel sentía que su papel como observador estaba cambiando lentamente. Ya no era solo un joven curioso, estaba convirtiéndose en un aliado silencioso, alguien que comprendía la importancia de cada gesto, de cada mirada y de cada acción de las hermanas. Su determinación crecía, alimentada por la empatía y el deseo de justicia. Sabía que pronto tendría que tomar decisiones difíciles, pero ahora estaba listo para enfrentar la realidad con valentía y paciencia, sin perder nunca el respeto y la humanidad que lo guiaban. La vida continuaba en el asentamiento, entre la rutina diaria, el trabajo y los momentos de silencio. Sin embargo, para Daniel, cada día era un paso más hacia un futuro incierto pero lleno de propósito. Observando, aprendiendo y comprendiendo, se preparaba para el momento en que podría actuar, consciente de que su paciencia y su empatía serían sus mejores aliados. Así, entre la tierra polvorienta, los árboles y el río, se tejía silenciosamente una historia de cuidado, estrategia y esperanza, una historia que recién comenzaba a desarrollarse y que marcaría la vida de todos los involucrados. Daniel había pasado semanas observando en silencio, aprendiendo cada detalle de la vida de las hermanas Apache. Cada día que pasaba reforzaba en él un sentimiento que ya no podía ignorar, debía actuar. Sabía que los colonos que las habían recibido no tenían intención de tratarlas como personas con derechos, sino más bien como una propiedad que podía venderse o trasladarse según conveniencia. El corazón de Daniel se llenaba de inquietud y miedo, cada vez que escuchaba conversaciones sobre movimientos o ventas futuras, sentía que el tiempo para actuar se estaba acortando. Una mañana, mientras el sol apenas tocaba las colinas, Daniel notó un cambio en la rutina de los colonos. Hablaban de enviar a las hermanas a otra región distante, donde los compradores serían estrictos y las condiciones mucho más duras. La noticia lo golpeó con fuerza. Esta era la primera vez que comprendió de manera clara que no podía quedarse como un simple observador. Si esperaba más tiempo, las hermanas podrían ser separadas, llevadas lejos y quizá nunca más volverían a verse. Una sensación de urgencia se apoderó de él, el momento de decidir había llegado. A pesar del miedo, Daniel sabía que cualquier intento de acercarse debía ser cuidadosamente planeado. No podía actuar de manera impulsiva, eso pondría en peligro a las hermanas y a él mismo. Así que comenzó a observar con aún más atención. Cada mañana anotaba mentalmente los horarios de los colonos, los lugares donde las hermanas trabajaban, los momentos en que la vigilancia era menor. Cada detalle era un dato valioso que podría marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Mientras más aprendía, más se convencía de que debía ser paciente y estratégico. Durante ese tiempo, Daniel también comenzó a prestar atención a los comportamientos de las hermanas. Había pequeños cambios en su actitud, miradas más cautelosas, gestos de preocupación cuando hablaban entre ellas, momentos en los que se detenían para intercambiar palabras en voz baja. Era evidente que percibían que algo estaba sucediendo a su alrededor. Daniel entendió que no solo necesitaba actuar, sino también ganarse la confianza de las jóvenes de manera indirecta, sin revelar aún sus intenciones. Cada observación se convirtió en un aprendizaje sobre cómo protegerlas y cómo anticipar posibles riesgos.
Un día, mientras recolectaba agua cerca del río, Daniel escuchó un comentario que lo hizo estremecerse. Uno de los colonos hablaba sobre llevar a las hermanas al pueblo más grande, donde serían entregadas a otra familia. Los detalles eran claros y fríos, hablaban de dinero, fechas y contratos como si fueran simples transacciones. Daniel comprendió que, si no hacía algo pronto, la oportunidad se perdería para siempre. Su corazón latía con fuerza, y al mismo tiempo, una sensación de claridad lo inundó. Había llegado el momento de planear algo más que observación. Era hora de preparar una acción que, aunque arriesgada, podría cambiar la vida de las hermanas. Durante las noches siguientes, Daniel no pudo dormir. Caminaba por su pequeña casa de madera, pensando en cada posible escenario. ¿Cómo acercarse sin causar alarma? ¿Cómo asegurar que las hermanas confiaran en él lo suficiente para seguirlo si llegaba el momento? Cada idea que surgía se mezclaba con la realidad de los riesgos. Los colonos eran vigilantes, conocían bien la zona y cualquier movimiento sospechoso podría ser descubierto. Sin embargo, la preocupación por las hermanas y la certeza de que merecían algo mejor eran más fuertes que su miedo. Su determinación crecía con cada hora de reflexión. Mientras tanto, las hermanas continuaban su rutina diaria, inconscientes de que alguien las observaba con tanta atención. Daniel notó cómo se apoyaban mutuamente, cómo compartían silencios y gestos que solo ellas comprendían. La mayor, con su mirada firme y decidida, parecía cuidar constantemente de la menor, quien respondía con curiosidad y entusiasmo, manteniendo viva la chispa de la esperanza. Cada instante reforzaba en Daniel la importancia de su futura intervención. No se trataba solo de ayudarlas a escapar, sino de respetar su vínculo y su dignidad. Un día, mientras el sol estaba en lo más alto, Daniel observó algo que aumentó su preocupación. Uno de los colonos se acercó demasiado a las hermanas, cuestionando sus movimientos y reprendiendo a la menor por algo trivial. La tensión en el aire era evidente. Las hermanas bajaron la cabeza y continuaron con su trabajo, pero la incomodidad y el miedo eran palpables. Daniel sintió un nudo en el estómago. Sabía que, si no hacía algo pronto, la situación podría empeorar y las oportunidades para intervenir de manera segura podrían desaparecer. La urgencia se volvió insoportable. Esa noche, mientras la luna iluminaba los campos, Daniel comenzó a delinear un plan más concreto. Necesitaba conocer cada rincón del terreno, los lugares donde las hermanas podían moverse sin ser vistas y los momentos en que la vigilancia era más relajada. Cada detalle contaba: la dirección del viento, la posición del sol, los caminos menos transitados, los arbustos y árboles que podrían servir de escondite. Su mente se convirtió en un mapa de posibilidades, y cada pensamiento estaba dedicado a asegurar que, cuando llegara el momento, pudiera actuar con precisión y seguridad. Mientras planeaba, Daniel también reflexionaba sobre la importancia de la paciencia y la observación. Sabía que cualquier error podría tener consecuencias graves. No era solo una cuestión de valentía, era una cuestión de estrategia y empatía. Debía actuar con cuidado, entender los temores y necesidades de las hermanas y anticipar cualquier movimiento de los colonos. Su corazón estaba decidido, pero su mente debía ser meticulosa. Cada paso debía estar calculado, y cada decisión tomada con atención al detalle. Durante los días siguientes, Daniel comenzó a crear oportunidades para acercarse indirectamente. Dejaba pequeños objetos cerca de los lugares donde las hermanas trabajaban, observando desde la distancia cómo reaccionaban. Notó que ciertos gestos, como un ramo de flores silvestres o un simple ramo de hierbas, captaban su atención y generaban una sonrisa tímida. Eran señales de confianza, indicios de que podían percibir que alguien se preocupaba por ellas sin invadir su espacio. Para Daniel, estos pequeños momentos eran valiosos. Cada gesto positivo era un paso hacia una futura interacción más directa y segura. El conflicto interior de Daniel también crecía. Sabía que estaba jugando con fuego. Cualquier movimiento inapropiado podría alertar a los colonos y poner en riesgo la seguridad de las hermanas y la suya propia.
Sin embargo, la sensación de urgencia era más fuerte que el miedo. Cada día que pasaba sin actuar se sentía como una pérdida de tiempo y una injusticia hacia las jóvenes. La decisión de intervenir se volvió inevitable, pero requería un equilibrio entre la rapidez y la cautela. Un día, mientras observaba desde un arbusto, Daniel notó que uno de los colonos parecía particularmente nervioso. Murmuraba sobre la posibilidad de vender a las hermanas más rápido de lo esperado, y su comportamiento era más impredecible. Daniel comprendió que el tiempo se estaba agotando, la acción debía ser planeada para los próximos días, antes de que la situación se volviera aún más peligrosa. La tensión alcanzó su punto máximo, debía actuar, pero de manera inteligente y silenciosa, respetando siempre la dignidad de las hermanas y asegurando su seguridad. La noche siguiente, Daniel se sentó bajo un árbol y repasó mentalmente todos los detalles, horarios, lugares, gestos de las hermanas, movimientos de los colonos. Cada pieza encajaba en un plan que aún no podía ejecutar, pero que pronto tomaría forma. Sabía que su paciencia y observación serían sus mayores aliados en el conflicto que se avecinaba. La historia había llegado a un punto crítico, la vida de las hermanas y la responsabilidad de Daniel estaban conectadas de manera irreversible, y el momento de enfrentar el desafío estaba cerca. Finalmente, mientras las estrellas brillaban en el cielo, Daniel comprendió algo esencial: el conflicto no era solo externo, sino también interno. Debía controlar sus propios temores, dudas y ansiedad, porque cualquier debilidad podría afectar a las hermanas. La valentía no era solo correr riesgos, sino mantener la calma, la claridad y la empatía en medio de la tensión. Con esa comprensión, se preparó para los próximos días, listo para actuar cuando llegara el momento adecuado, consciente de que cada decisión tendría un impacto profundo en la vida de las jóvenes que había llegado a respetar y admirar profundamente. Los días de espera habían llegado a su fin. Daniel había observado cada movimiento de los colonos y cada gesto de las hermanas Apache. Sabía que el momento de actuar debía ser cuidadosamente elegido, y la preparación de semanas le daba confianza para tomar una decisión. Había revisado mentalmente cada paso, cada ruta y cada detalle del entorno. Ahora, el riesgo estaba presente, pero también lo estaba la oportunidad de cambiar la vida de las jóvenes. Esa mañana, Daniel despertó antes de que los primeros rayos de sol iluminaran las colinas. Se movió en silencio, evitando que el crujido de la madera o de la tierra alertara a alguien. Había planeado usar la rutina diaria de las hermanas a su favor. La mayor, como siempre, se acercaría al río para recoger agua, y la menor seguiría de cerca. Sabía que era la mejor oportunidad para acercarse sin generar alarma. Su corazón latía rápido, pero su mente permanecía concentrada, cada acción debía ser precisa y respetuosa. Mientras caminaba hacia el río, Daniel notó que el asentamiento aún estaba tranquilo. Los colonos se ocupaban de tareas más lejos de ese lado del terreno, y la vigilancia parecía relajada. Esa calma le permitió acercarse sin ser visto. Se ocultó detrás de unos arbustos, respirando despacio, observando cómo las hermanas avanzaban por el sendero. La mayor llevaba un cubo de agua, la menor saltaba ligeramente al caminar, distraída por la luz del sol y los reflejos del agua. Daniel se maravilló al ver cómo, a pesar de todo, mantenían una naturalidad que demostraba su resiliencia y su fortaleza interior. Cuando las hermanas llegaron a un lugar relativamente aislado, Daniel decidió que era el momento. Salió lentamente de su escondite, manteniendo las manos visibles para no asustarlas, y habló con voz suave: «Hola, no tengan miedo. No les haré daño». Las jóvenes se detuvieron en seco y sus ojos se agrandaron por la sorpresa. Durante un momento, el silencio llenó el aire. Daniel mantuvo la calma y el respeto en cada gesto, consciente de que cualquier movimiento brusco podría arruinarlo todo. La mayor dio un paso hacia él, con cautela. Sus ojos buscaban leer sus intenciones, y Daniel comprendió que debía transmitir confianza a través de la mirada y el tono de voz. «He observado todo, y quiero ayudarlas», dijo despacio. La menor se quedó cerca de su hermana,
mirando con curiosidad y cierta desconfianza. Daniel respiró hondo y continuó: sé que lo que están viviendo no es justo. Quiero que puedan decidir su propio camino. Cada palabra estaba medida, evitando cualquier presión, solo ofreciendo apoyo y respeto. Las hermanas intercambiaron miradas rápidas. La mayor asintió ligeramente, y la menor dio un pequeño paso adelante, mostrando que estaban comenzando a confiar en él. Daniel sonrió internamente, ese pequeño gesto significaba que la paciencia y la observación de semanas habían dado frutos. Sabía que debía actuar con cuidado, guiándolas hacia un lugar seguro sin apresurarse. Cada paso debía ser lento y consciente, transmitiendo seguridad y tranquilidad. Mientras avanzaban juntas hacia un sendero oculto entre los árboles, Daniel recordó todos los detalles del plan. Había identificado rutas menos transitadas, arbustos densos que podrían servir de cobertura y pequeños refugios naturales donde podrían descansar si alguien se acercaba. Cada paso era un recordatorio de la preparación que había hecho, y también de la importancia de mantener la calma para que las hermanas sintieran que podían confiar completamente en él. El camino no fue sencillo. Había momentos en que Daniel tenía que detenerse, escuchar los sonidos del entorno y asegurarse de que no se acercara ningún colono. Las hermanas, aunque nerviosas, seguían sus pasos con atención, aprendiendo a moverse con cuidado sin perder la confianza. Daniel se sentía orgulloso de su paciencia y de la capacidad de las jóvenes para adaptarse rápidamente a la situación. Era un momento de aprendizaje mutuo. Él aprendía sobre su resiliencia y ella sobre la seguridad y la estrategia. A mitad del recorrido, llegaron a un claro donde el sol iluminaba suavemente la tierra. Allí se detuvieron para descansar. Daniel aprovechó para hablarles de manera tranquila: estamos cerca de un lugar seguro. Solo necesitamos continuar con calma y confianza. La mayor asintió y sostuvo la mano de su hermana menor, transmitiendo seguridad. Daniel comprendió que ese gesto era un símbolo del vínculo que las mantenía unidas y que debía respetar en cada paso del camino. Mientras continuaban avanzando, escucharon algunos sonidos a la distancia. Los colonos realizaban tareas cotidianas, pero no se dirigían hacia su posición. Daniel respiró aliviado, su planificación y paciencia habían dado resultado. Sin embargo, sabía que la tensión no debía desaparecer. Cada instante podía presentar un desafío inesperado, y debía mantener la concentración en todo momento. Caminó a paso firme, guiando a las hermanas con palabras suaves y gestos claros, evitando cualquier indicio de presión o urgencia. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un pequeño refugio natural, un terreno cubierto de árboles altos y arbustos densos, donde podrían permanecer ocultos mientras Daniel planeaba los siguientes pasos. Las hermanas se sentaron, cansadas pero aliviadas. Sus ojos brillaban con una mezcla de temor y esperanza, y Daniel comprendió que había logrado el primer paso más importante: llevarlas a un lugar seguro sin que nadie las notara. Su corazón latía con fuerza, pero también con gratitud. La paciencia, la observación y la empatía habían dado fruto. Mientras descansaban, Daniel les habló nuevamente: ahora estamos a salvo por un tiempo. Lo más importante es que se mantengan juntas y confíen en que encontraremos un camino para que puedan decidir su propio destino. La mayor asintió, mientras la menor parecía procesar cada palabra con cuidado. Daniel sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero este primer éxito era crucial. Era el resultado de semanas de preparación, observación y reflexión, y representaba un momento de esperanza en medio de la incertidumbre. Durante el resto del día, Daniel permaneció con ellas en el refugio, observando el entorno y asegurándose de que ningún colono se acercara. Aprovechó para hablarles sobre la importancia de moverse con cuidado, de comunicarse silenciosamente y de protegerse mutuamente. Cada palabra estaba llena de respeto y cuidado, reforzando la confianza que habían comenzado a establecer. Las hermanas, aunque aún cautelosas, comenzaron a sentirse más seguras, comprendiendo que Daniel estaba allí para apoyarlas y no para imponer ninguna decisión.
Esa noche, mientras el cielo se teñía de azul oscuro y las estrellas brillaban, Daniel se sentó junto a ellas, reflexionando sobre lo que había logrado. Había tomado la decisión más importante de su vida hasta ese momento, actuar por el bienestar de otros, poniendo en práctica todo lo que había aprendido sobre paciencia, observación y empatía. Las hermanas, aunque aún enfrentaban incertidumbre, comenzaban a sentir la seguridad de que podían confiar en alguien fuera de su círculo inmediato. Era un momento de transición, un punto clave donde la determinación y la humanidad se encontraban para crear esperanza. Daniel comprendió que el clímax de su esfuerzo no estaba solo en la acción física de llevarlas al refugio, sino en la creación de un vínculo basado en la confianza y el respeto. Había logrado transformar semanas de observación y planificación en un momento concreto de apoyo y protección, demostrando que la valentía no siempre se mide por la fuerza, sino por la capacidad de actuar con cuidado, empatía y consideración hacia los demás. Mientras la noche avanzaba, Daniel y las hermanas permanecieron juntos, compartiendo un silencio lleno de comprensión. Cada respiración, cada gesto, reflejaba la importancia de ese momento. Había peligro en el aire, incertidumbre en el futuro, pero también una sensación de logro y esperanza que los mantenía unidos. Daniel sabía que aún quedaba un camino largo por recorrer, pero este primer paso había marcado la diferencia, y cada acción futura se basaría en la paciencia, la estrategia y la confianza mutua que habían comenzado a construir. El amanecer siguiente prometía nuevas decisiones, nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Daniel, junto a las hermanas, estaba preparado para enfrentar lo que viniera, con la certeza de que cada acto de cuidado y respeto podía cambiar el rumbo de sus vidas. Había llegado al clímax de su preparación y planificación, demostrando que, incluso en medio de la tensión y la incertidumbre, la empatía y la determinación podían guiar las acciones de manera segura y significativa. Tras la primera noche en el refugio, Daniel observó cómo las hermanas Apache comenzaban a sentirse más seguras. Habían logrado dar el primer paso hacia un lugar donde nadie las obligaba a obedecer, donde podían respirar sin temor y empezar a pensar en su propio futuro. Daniel sabía que aún quedaba un camino largo y lleno de desafíos, pero también comprendía que el primer logro, llevarlas a un espacio protegido, era un triunfo significativo. Cada pequeño gesto de confianza que las jóvenes ofrecían fortalecía la certeza en el de que actuar con paciencia y empatía siempre traía resultados. Durante los días siguientes, Daniel continuó guiando a las hermanas a través de senderos discretos y escondites naturales. Les enseñó cómo moverse con cuidado, cómo observar el entorno y cómo protegerse sin temor. Más que un plan de acción, era un aprendizaje de vida. Cada paso les mostraba que podían confiar en sí mismas y en la bondad de quienes se preocupaban por ellas. La mayor comenzó a sonreír con más frecuencia, y la menor aprendió a seguir instrucciones sin sentir presión, comprendiendo que su seguridad estaba primero. La relación entre ellos crecía basada en la confianza, y Daniel sentía que su esfuerzo había dado sentido a todo el tiempo de observación y preparación. Poco a poco, la rutina diaria de vigilancia de los colonos se volvía menos relevante para ellas. Daniel había aprendido a calcular los horarios y a anticipar movimientos, y las hermanas comenzaban a sentirse capaces de moverse con cierta libertad dentro del refugio seguro. Cada pequeño paso, cada señal de autonomía, era motivo de alegría. Para Daniel, ver que las jóvenes recuperaban algo de confianza y poder sobre su propia vida era más gratificante que cualquier recompensa material. La sensación de responsabilidad se convertía en un compromiso profundo y duradero, su propósito estaba claro, y estaba determinado a acompañarlas hasta que pudieran decidir su camino sin miedo. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse y el cielo se teñía de naranja y rosa, Daniel les propuso un pequeño paseo hacia un prado cercano que conocía. La idea era simple, caminar bajo la luz del atardecer, explorar un lugar seguro y dejar que las hermanas se sintieran libres por un momento. La mayor sostuvo la mano de su hermana menor, y juntas comenzaron a caminar detrás de Daniel, confiando en su guía. El silencio entre ellos no era incómodo, estaba lleno de comprensión y respeto mutuo.
Cada paso que daban simbolizaba un pequeño avance hacia la libertad emocional y la confianza en su propio juicio. En el prado, Daniel las alentó a observar la naturaleza que las rodeaba. Los árboles altos ofrecían sombra, las flores silvestres brillaban bajo la luz suave del sol y el canto de los pájaros creaba un ambiente de calma. Les habló de cómo podían encontrar belleza incluso en situaciones difíciles, de cómo podían aprender a confiar en sus propios instintos y cómo podían apoyarse mutuamente en todo momento. Las hermanas escuchaban con atención, absorbiendo cada palabra, y Daniel sintió que su enseñanza iba más allá de la protección física, estaba ayudando a construir su fortaleza interior. Con el tiempo, Daniel y las hermanas comenzaron a planear su futuro con cautela. No se trataba de huir precipitadamente ni de tomar riesgos innecesarios, se trataba de encontrar oportunidades de vida seguras y respetuosas. Cada decisión era tomada juntos, escuchando la voz de las jóvenes y comprendiendo sus deseos. La mayor expresaba la necesidad de aprender a cuidar de sí misma y de su hermana, mientras que la menor hablaba con curiosidad sobre los lugares que podían explorar y sobre la posibilidad de conocer a personas confiables fuera del refugio. Daniel se convirtió en un facilitador de su autonomía, no en una autoridad, su papel era guiarlas y apoyarlas, no dirigirlas. A medida que pasaban los meses, Daniel observó cambios significativos. Las hermanas comenzaron a mostrarse más confiadas, más alegres y más conscientes de su capacidad para tomar decisiones. La mayor empezó a liderar pequeñas tareas dentro del refugio, enseñando a su hermana menor cómo organizar el día y cómo cuidarse. La menor, a su vez, compartía su entusiasmo y curiosidad, recordando a la hermana mayor que incluso en tiempos difíciles, la alegría y la creatividad podían mantenerse vivas. Daniel se sentía orgulloso, no por sí mismo, sino por ver cómo la resiliencia de las jóvenes florecía gracias a la seguridad y el respeto que les había ofrecido. Una tarde, mientras descansaban en la orilla de un pequeño arroyo, Daniel reflexionó sobre todo lo que habían logrado juntos. Recordó las semanas de observación, los momentos de miedo, la tensión y el plan meticuloso que había diseñado. Cada detalle había sido crucial para garantizar la seguridad y el bienestar de las hermanas. Sintió una profunda satisfacción al comprender que su paciencia, su empatía y su determinación habían dado fruto. No se trataba solo de un acto heroico, se trataba de la construcción de confianza, de respeto y de esperanza en un mundo que a menudo parecía injusto. Daniel también se dio cuenta de que la experiencia había cambiado su propia perspectiva sobre la vida y la justicia. Había aprendido que la valentía no siempre se mide por acciones grandiosas o riesgos extremos, sino por la capacidad de cuidar, de esperar, de observar y de actuar con respeto hacia los demás. Las hermanas le habían enseñado sobre la resiliencia y la fortaleza interior, y él les había ofrecido apoyo y guía. Juntos habían creado un vínculo que superaba la rutina diaria y la adversidad, un vínculo basado en la comprensión mutua, la empatía y la solidaridad. Con el paso del tiempo, la noticia de la desaparición temporal de las hermanas no llegó a los colonos. Daniel había planeado cada paso con tanta discreción que nadie los había detectado. Esto permitió que la seguridad y la tranquilidad se mantuvieran, y las jóvenes pudieron continuar creciendo en un entorno protegido. La sensación de logro y alivio que Daniel sentía no se comparaba con nada que hubiera experimentado antes. Su decisión de actuar de manera consciente y respetuosa había marcado la diferencia en la vida de otros seres humanos. Finalmente, llegó el momento de tomar decisiones más definitivas sobre el futuro de las hermanas. Daniel y ellas comenzaron a explorar opciones a largo plazo, lugares donde podrían vivir de manera segura, aprender habilidades para valerse por sí mismas y, lo más importante, decidir sobre su vida sin depender de otros. Cada decisión se discutía juntos, valorando siempre los deseos y opiniones de las jóvenes. Daniel comprendió que su labor no era imponer un destino, sino brindarles las herramientas y la seguridad necesarias para que ellas mismas pudieran elegir su camino. Una mañana, mientras caminaban hacia un nuevo refugio más seguro y permanente, Daniel miró a las hermanas y sintió una profunda emoción. La mayor había aprendido a tomar decisiones por sí misma y a cuidar de su hermana,
la menor comenzaba a mostrar iniciativa y confianza. Era evidente que la vida de ambas había cambiado para siempre. Daniel sonrió en silencio, sintiendo que sus esfuerzos, su paciencia y su compromiso habían creado un impacto duradero. Habían pasado de la incertidumbre y el miedo a la esperanza y la autonomía. Al llegar al nuevo refugio, las hermanas exploraron el entorno con alegría y curiosidad. Daniel las observaba, comprendiendo que su papel ahora consistía más en apoyo y acompañamiento que en liderazgo directo. Cada acción que realizaban demostraba su creciente seguridad y autonomía. La mayor comenzó a enseñar a la menor pequeños conocimientos de supervivencia y organización, mientras la menor aportaba ideas y entusiasmo. Daniel comprendió que su objetivo se había logrado, no solo habían alcanzado seguridad física, sino también crecimiento personal y confianza en sí mismas. Con el tiempo, las hermanas se convirtieron en jóvenes capaces de decidir su destino con autonomía y confianza. Daniel permaneció como un guía y amigo, respetando siempre sus decisiones y acompañándolas cuando lo necesitaban. La experiencia transformó a todos, las jóvenes aprendieron a confiar y tomar decisiones, y Daniel descubrió el valor de la paciencia, la observación y la empatía. La historia, que comenzó con miedo e incertidumbre, terminó con esperanza, solidaridad y una profunda comprensión de la fuerza humana frente a la adversidad. Al reflexionar sobre todo lo vivido, Daniel comprendió algo esencial: la verdadera valentía no consiste en imponerse o arriesgarse por la fuerza, sino en actuar con cuidado, respeto y consideración, incluso cuando la situación es difícil. Había logrado lo que parecía imposible al principio: ofrecer un futuro seguro y esperanzador a dos jóvenes que habían perdido mucho, y al hacerlo, había encontrado un propósito profundo en su propia vida. La experiencia lo marcó para siempre, enseñándole que la empatía, la estrategia y la paciencia podían cambiar la vida de otros de manera significativa y duradera. Las hermanas, por su parte, nunca olvidaron a Daniel. Su guía, su paciencia y su respeto habían transformado su mundo. Aprendieron a valerse por sí mismas, a confiar en sus decisiones y a reconocer que, incluso en situaciones difíciles, siempre hay alguien dispuesto a actuar con bondad y comprensión. La relación que habían construido era un ejemplo de confianza mutua, solidaridad y crecimiento personal. Juntas, encontraron un equilibrio entre la independencia y la seguridad, recordando siempre que su fuerza y su vínculo eran sus mayores aliados. Al final, la historia cerró un ciclo de aprendizaje, acción y reflexión. Daniel, las hermanas y su entorno demostraron que, incluso en medio de la incertidumbre y la adversidad, la paciencia, la empatía y la determinación podían generar cambios significativos. La vida no siempre es justa, pero la bondad consciente y la acción responsable pueden abrir caminos de esperanza y transformación. Lo que comenzó como un desafío se convirtió en una experiencia de crecimiento, confianza y respeto, dejando una huella duradera en todos los involucrados.